Buenas tardes, jóvenes de la Universidad Tecnológica. Vamos a tomar un tema que está dentro de nuestra hoja de asignatura y mismo que ya cargamos a la plataforma de Classroom. En este caso vamos a hablar de lo que son propiedades extensivas e intensivas de la materia. ¿Ok? Bueno, como tal, hay muchos ejemplos, vamos a encontrar muchas definiciones referentes al tema, pero pues todas abordan a lo mismo. ¿Vale? En este caso vamos a encontrar propiedades tanto intensivas como propiedades extensivas. ¿Vale? En estos puntos pues vamos a entender lo siguiente. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la extensión del sistema, es decir, que no depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Y en este caso existen las propiedades extensivas. Estas dependen de la extensión del sistema, es decir, de la cantidad de materia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Tenemos acá de este lado la masa. Nosotros podemos definir si la masa es una propiedad intensiva o extensiva. Si analizamos estos dos conceptos, nos dice que las extensivas, como tal, dependen de la cantidad de materia. Es decir, si yo tengo un cubito de acero, ¿sale? Y una barra de acero, pues obviamente no van a tener la misma masa, ¿estamos de acuerdo? Va a variar, en este caso, por el tamaño, ¿sí? Entonces la masa, vamos a decir que es una propiedad extensiva, ¿vale? La densidad será intensiva o extensiva, de acuerdo a las características. Imagínense que nosotros tenemos un trocito de chocolate y una barra de chocolate como tal. Independientemente del tamaño, ¿sí?, van a tener la misma densidad. La densidad del chocolate no va a cambiar. Entonces decimos que no depende de la cantidad de materia. Vamos a decir en este caso que es una propiedad intensiva. ¿Ok? El volumen. Bueno, técnicamente no es lo mismo tener en un vaso 100 mililitros de agua que en una pileta tener 1000 litros de agua, ¿sale? Entonces el volumen como tal, ¿qué vamos a decir? ¿Depende de la cantidad de materia o no depende de la cantidad de materia? Pues claro que sí, ¿no? En este caso, repito, no sería lo mismo cierta cantidad en un vaso que cierta cantidad en una pileta. Diremos que esto es una propiedad extensiva. La textura. Bien, imagínense que yo tengo un trocito de terciopelo, no sé, de 1 centímetro por 1 centímetro, y tengo 1 metro por 1 metro de terciopelo. En este caso la textura va a ser la misma, ¿sale? Independientemente del tamaño. ¿Esto qué quiere decir? Que depende o que no depende de la cantidad de materia. Prácticamente no depende de la cantidad de materia. Estaríamos hablando de una propiedad intensiva. El color, pues prácticamente lo mismo, ¿no? Un trocito de tela verde de 1 centímetro cuadrado por 1 metro cuadrado de tela verde. En este caso pues no va a depender de la cantidad de materia. Digo, el color no va a variar por el tamaño, ¿estamos de acuerdo? Entonces diríamos que es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia. La conductividad eléctrica, bien, 20 centímetros de alambre calibre 16, ¿sí?, pues va a conducir con energía eléctrica de la misma manera que 2 metros de alambre del mismo calibre, ¿no? Entonces diríamos que es una propiedad intensiva. Y por último, un ejemplo más, el punto de fusión. Y aquí viene un tema bien importante. Recordemos los trocitos de chocolate, ¿sale? Yo tengo un trocito de chocolate y una barra de chocolate. En este caso, vamos a decir que su punto de fusión es de 36 grados centígrados, ¿ok? En este caso, ¿va a depender o no va a depender de la cantidad de materia el trozo de chocolate? Pues obviamente sí, ¿no? En este caso, pues se va a fundir, pero ojo acá, muchas veces podemos pensar que por ser un trocito más pequeño, se va a fundir más rápido, ¿sí? Y efectivamente sí se va a fundir más rápido, pero
En este caso no nos interesa el tiempo en el que se funda, nos interesa la temperatura a la que se va a fundir. En este caso va a ser la misma temperatura, van a ser los mismos 36 grados, tanto para el trocito como para la barra, ¿sale? En esa parte no va a haber alguna variación, ¿sale? Independientemente de el tamaño, ¿sale? Entonces vamos a decir que es una propiedad intensiva, ¿ok? Y bueno, así como estos ejemplos, existen muchos. Esto solamente es para que nosotros nos demos una idea de cómo es que se comportan ambas propiedades. Ahora, un pequeño tip que a mí me ha servido, se los dejo solamente como eso, como un tip, como una reflexión. Muchas veces habemos personas que a lo mejor nos cuesta entender o diferenciar algunos conceptos. Entonces, muchas veces, a lo mejor en un examen, los nervios, etcétera, decimos extensivas o intensivas. Híjole, las extensivas son las que sí o son las que no, no me acuerdo. Entonces, dense cuenta, la palabra intensivas tiene una N aquí al inicio y, bueno, de hecho tiene dos Ns, pero tiene una aquí. Y esta solamente tiene una. Entonces, digamos que la que tiene dos Ns o la que tiene la N al principio va a ser aquella que no depende. Digo, yo así lo recuerdo, a mí sí así me ha servido, ¿sale? Digo, ok, las intensivas son las que no y las extensivas son las que sí, ¿no? Entonces, no depende de la cantidad de materia y sí depende de la cantidad de materia, ¿sale? Pues bien, eso es todo por hoy. Cualquier duda, pues ya saben, estoy ahí a la orden en el WhatsApp y también en el chat de la plataforma Classroom. Ya están cargadas sus actividades, ¿sale? Referente a este tema. Y bien, posterior a esto vamos a adentrarnos en otro tema que es importante que analicemos porque vamos a empezar a ver ya lo que es variación de energía, ¿ok? Bien, pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí es todo.